¿Cuántos fichajes necesita el Barça a la 25-26? ¿Deben continuar piezas como Alex Abrines o Billy Hernán Gómez? ¿Tiene sentido la continuidad de Joan Peñarroya? Hoy en el canal analizamos la temporada del Barça, pensamos en el futuro y qué plantilla debería construir para buscar estar arriba y volver a conseguir un título. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal, hablemos de básquet, hablemos del Barcelona y aquí estamos con un vídeo que creo que os va a gustar porque lo hicimos el otro día con el Baskonia y os ha encantado a basconistas y no basconistas y hoy vamos a analizar la temporada del Barça en formato tier list y vamos a hablar de los jugadores y su balance de temporada y luego construiremos el Barça de la 25-26 donde ya hay incluso varios nombres muy potentes como el caso de Toko Senghele y otro jugador que viene desde Italia que ahora hablaremos de él y bueno, comentaremos diferentes situaciones y cómo veo yo el Barça de esta campaña. Como ha pasado con el del Baskonia, que os dejo tarjetita por aquí arriba, es muy interesante para los que os gusta el básquet, seáis del Barça o no. Creo que está muy bien además que veáis el vídeo hasta el final y me deis vuestro feedback sobre jugadores en concreto, sobre el proyecto en particular. Si creéis que Joan Peñarroya debería seguir, cosa que Juan Carlos Navarro, bueno, pues al final del partido en el Carpena, bueno, pues habló de la figura de Joan Peñarroya y que iba a mantenerse en el puesto, con lo cual, pues bueno, ya lo damos por seguro, aunque iremos haciendo balance de toda la temporada. Aquí no están los canteranos, ¿vale? Porque se ha hablado ya de que varios se van a marchar al baloncesto universitario, ni tampoco James Nagy, que está cedido en Turquía después de, bueno, pues muchas vueltas de que se fue Saras. Yo la verdad que la situación de Nagy no la he entendido por ningún lado y es además un jugador que tiene contrato hasta 2027. Pero bueno, me quedo con los que han estado esta temporada en el Barcelona, incluidos los lesionados, Metu, Lapro, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ir poco a poco, así que os invito a que estéis por aquí y disfrutando de este vídeo en el que, bueno, vamos a hablar de un Barça que por segundo año consecutivo es equipo que termina en blanco, que no consigue ningún título. Le pasó con Roger Grimau y este año entró en la Copa del Rey a última hora, cayó en cuartos de final, peleó y compitió muy bien después de todos los problemas de lesiones y se midió al Mónaco y tuvo un tiro Kevin Panther para estar en la Final Four de Abu Dhabi. Y luego en estos playoffs terminó quinto, se ha medido Unicaja y bueno, pues tuvo el partido ganado a falta de 1 minuto 10 para cerrar el encuentro, empató Unicaja y luego la prórroga acabó ganando con un parcial de 13-11. Tenéis el análisis en el canal publicado hace poquitas horas. Y a partir de aquí, a construir el futuro del Barça. Hubo muchos rumores en febrero de la posibilidad de que Joan Peñarroya no continuase, de la figura de Xavi Pascual, bueno, todo esto, se habló de Lakovic incluso, renovado con Gran Canaria, todo esto se aplacó en el mes de marzo cuando el Barça, bueno, pues empezó a encontrar ese ritmo de juego, empezó a acumular victorias, se aseguró no ser equipo de play-in en Euroliga, más o menos se afianzó en esa quinta posición y bueno, pues aquí se quedó todo zanjado. Y por esto hablo de ello, porque hay que hablar de Joan Peñarroya, que en este caso, bueno, pues es futuro del club. Yo no tengo tan claro que sea pieza clave del proyecto del club, porque a mí me da la sensación, esta es mi opinión, no tengo ni idea, pero me da la sensación de que el Barça, bueno, busca un entrenador que le encaje en muchos términos, incluido entiendo que también en el apartado económico, no busca un perfil, pero no tanto por el salario, que desconozco cuál es, sobre todo del perfil de jugadores que necesita. Y yo me explico. Que entrenadores como Zeljko Obradović, pienso en Itudis en Hapoel, pienso en Ataman en Panathinaikos, pienso si el Real Madrid quitara a Chus Mateu y pusiera otro entrenador. Es un perfil similar en ese sentido. Son entrenadores que, bueno, tienen una capacidad de gestión del recurso que le dan bastante mejor que otro tipo de entrenadores que llegan con, bueno, pues aparte de su salario, con unas condiciones de, bien, yo llego al equipo, pero quiero este y este. Y esto creo que Joan Peñarroya no se lo da. Mi sensación, si el Barça no tuviera ningún tipo de situación económica compleja, yo creo que el Barça buscaría otro entrenador. Pero ya lo hubiera buscado por el recambio de Grimau. Es decir, cuando se fue Saras, o hubiera continuado el lituano o hubieran buscado otro perfil. Y yo creo que están en otro punto de la temporada. Por eso lo coloco como futuro. No tanto como pieza clave, porque evidentemente es una pieza muy importante, pero me da la sensación de que no lo veo tan poderoso, es decir, no veo, digo, no, es que no hay dudas, ¿no?, sobre la situación de Joan Peñarroya. Yo creo que depende cómo avance la temporada, puede haber dudas con él, porque las hubo en el mes de febrero, una vez eliminado de la Copa del Rey. A partir de aquí tenía contrato, por cierto, hasta 2026, con lo cual en este caso pues se cumple. Vamos a ir hablando de los bases, ¿vale? Vamos a ir de los bases, exteriores e interiores, que hay mucho tema. Primero, figura de Juan Núñez, ¿vale? Lesionado, se va a perder el europeo, desde febrero ya se sabe esta lesión. A mí no me disgustó lo que vi, pero es cierto que yo creo que la lesión de Lapro
abrió demasiado el grifo. Yo creo que Satoransky no es ese perfil de base controlador de juego y ahora Núñez le cargó de responsabilidad. Creo que es un jugador que tiene que mejorar mucho el lanzamiento exterior. Veremos este verano cómo se lo ha tomado. Contrato hasta 2027. Para mí, futuro del club. Creo que no le puede cargar el Barça que el año que viene sea el base titular del equipo. Para mí sería un sorpresón. Pero creo que sí que es un jugador que debes tener dentro de tu plantilla porque tiene mucha evolución, pues porque has dado ese paso, ¿no? Fichar un jugador de Eurocup y confiar en él. Bueno, creo que es un jugador que tiene mimbres, además con Joan Peñarroya, de ir encontrando su juego. Nicola Provítola. De Nicola Provítola, que tiene un año más de contrato, es que deportivamente, por lo que nos cuenta a nivel humano, bueno, es un tío 10, ¿no? Y claramente sería un jugador pieza clave del equipo. Pero aquí, ¿qué pasa? Que tuvo una lesión muy grave. Y yo personalmente, viendo la estructura de este Barça, tengo bastantes dudas sobre su futuro. Pero aquí una clave, que es que lo voy a dejar claro porque cuando pase con el Real Madrid será igual. Hablamos mucho de este jugador se tiene que ir, este jugador tiene que pasar tal situación. En equipos de este nivel, con estos salarios, con esta ciudad, con estas exigencias, con esta opción de títulos, es complicado que un jugador que ha firmado contrato se marche. Es difícil, muy difícil, ¿no? Porque además se depende en qué puntos de tu carrera, bueno, decides quedarte un año más y decides apostar por ello. Con eso simplemente estoy hablando del plano deportivo, ¿vale? Lo dejo aquí claro como matiz. A mí Nicola Provítola, sin lesión, me parece una pieza clave del Barça. De hecho, jugó muy bien hasta que tuvo ese problema de ligamento cruzado. Pero ahora me deja dudas. ¿Por qué? Porque yo tengo claro que Juan Núñez tiene que estar. Porque creo que Satoransky debería ser probablemente una buena venta, pero creo que va a ser pieza clave. Me cuesta imaginar al Barça prescindiendo de un jugador como Tomás Satoransky, pero sí que tengo la sensación de que Satoransky no es exactamente el base que mejor le viene a Joan Peñarroya. No sé si me he explicado, ¿vale? Creo que el Barça tiene que fichar un base. Esta es mi opinión. No sé si lo va a hacer, pero yo creo que tiene que fichar un base, porque es difícil pensar que la Provítola, aunque esté entrenando y aunque vaya a estar disponible para el inicio de nueva temporada, cargarle una exigencia que él tampoco yo creo que ha sido un base-base, ¿no? No es ese Campazo, ese Misic, ese Slucas, no es ese tipo de jugador, es un jugador más anotador, que sí que puede hacer jugar al resto, pero le gusta ese puesto un poquito de dos incluso, y yo creo que Satoransky es un muy buen jugador de equipo, a mí me gusta mucho como jugador de equipo, pero creo que no es ese jugador tampoco generador de juego, y darle tanta responsabilidad a Juan Núñez, que sí que considero que es una pieza clave, debe estar ahí. Yo personalmente, si el Barça tuviera una oferta por Tomás Satoransky, yo la escuchaba. Yo, ¿vale? Lo voy a colocar ahí. Y creo que el Barça debería fichar un base. Para mí creo que tiene mucho margen de mejora, aunque todas las informaciones que se están filtrando y tal, será que va a haber muy pocos retoques y que en el base no va a haber. Para mí debería haber una. Entonces yo lo dejo en este escenario. Si no hay una buena venta, es decir, si no ponen dinero por Tomás Satoransky, que yo creo que hay equipos que lo pondrían, yo me lo quedaría. Vamos con el 2. Bueno, Kevin Panther, renovado hasta 2028, pieza absolutamente clave. Yo creo que el año 1 de Kevin Panther, en cuanto a lo que se le fichó, ¿usted para qué vino, no? ¿Para qué vino? Para meter puntos. Bueno, la muestra es el último partido. Algunos dirán, no metió la clave, metió 37. Falló el tiro contra Mónaco, ya, pero hay que tirarlo. Te quiero decir, el problema del Barça en el quinto partido del año pasado con Olympiacos es que el equipo se hizo muy pequeñito en el momento de la verdad, ¿no? Yo creo que Panther acierta o se equivoca, pero está ahí, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, renovado además, es una pieza clave, contrato hasta 2028, uno de los enigmas de la temporada, lo resolvieron ya hace meses. Y el otro es Darío Brizuela, que para mí me parece una pieza clave dentro del Barça. Y de verdad que me alegro por él, porque yo no confiaba que fuera a dar este paso y lo ha dado. Y me parece que ha demostrado que es un jugador que te puede ayudar de base, que puede generar junto a Panther, que puede tirar del carro en una dirección del juego en la que tiene esas carencias creativas y que ha dado ese salto, ¿no? Y bueno, pues de verdad que ahí, además se habla de que podría tener una renovación con el Barça, jugador de formación también cupo. Bueno, pocas dudas, ¿no? En esa posición de dos, que además yo creo que la lesión del Lapro le abrió una ventana que él ha aprovechado y bueno, pues se ha convertido en un jugador fundamental. Esto en el 2. Creo que ahí hay muy pocas dudas, ¿no? Respecto a esa posición de 2 del Barça. Yo tengo más en el base. Es decir, en mi cabeza puedo entender que entre Lapro y Satoransky te quedes uno y yo tendría Juan Núñez de segundo base, Lapro de tercero, por ejemplo, por ponerte un caso, sobre todo pensando que por Lapro no vas a poder sacar dinero y por Satoransky igual sí. Tienes los dos bases generados, estos dos escoltas y deberías buscar un base. Para mí un base... Insisto, alguien me dirá, Misic, no. Pensemos en la nueva realidad del Barça, ¿vale? Pensemos en ese nuevo escenario, qué tipo de jugador podría fichar, pero creo que necesitaría un base titular para afrontar la temporada de Euroliga. Vamos con los aleros, ¿vale? Que aquí hay tres, que son Justin Anderson, que es Joel Parra y Alex Abrines, aunque alguno pueda jugar de dos. Justin Anderson, para mí, es una salida. Se habla además, creo que fue Chema Lucas el que lo apuntó, que Dubái lo quiere. Acaba contrato este año. Yo creo que es un jugador que al terminar contrato
aunque no haya hecho mala temporada, me parece que puedes encontrar otro tipo de opción, ¿vale? Ocupa plaza de extracomunitario, aunque se está hablando de Miles Calais, que es un jugador de Trento, 26 años, que ha hecho buena temporada en la Eurocup, que son 11 puntos, casi 3 rebotes, 31% en triples. Bueno, pues un melón por abrir, una apuesta. Entiendo que económicamente también no es un jugador demasiado caro. Es que tenéis que empezar a entender un poco esa nueva realidad de jugadores. Yo creo, igual que digo que en el base tienes que buscar un titular, yo creo que en el alero tienes que buscar un buen jugador. No digo una superestrella, hombre, siempre estaría muy bien, como yo dije en 2 fichajes para cada equipo por liga, un Alfa Diallo, pero esto no es posible. Bueno, pues creo que deciden apostar por un jugador de un perfil más bajo, gastando plaza de extracomunitario, salvo que suceda algún cambio de aquí a final del verano. Y bueno, pues aquí yo creo que Justin Anderson es una plaza para mejorar. ¿Ha dado cosas? Sí. ¿Es un jugador que transmite mucha energía? Sí. Yo creo que tiene ciertas lagunas en su juego que, bueno, pues que el Barça puede encontrar otra opción en el mercado. Joel Parra, bueno, claramente futuro del club. Es cierto que su primer año fue decepcionante. Yo creo que este año lo hemos visto mucho mejor. Yo creo que también empezamos a ver que no sé si está para alero titular de 25 minutos en el Barça, por eso hablo de ese jugador que le puede acompañar para hacer un 20-20, que creo que le puede venir muy bien, pero creo que es futuro del Barça. Además tiene contrato 2027, fue una inversión de más de 1 millón de euros. Bueno, él además te ha dado algo que yo creo a Peñarroya le ha gustado mucho, que es el formato después de la lesión de Metu de pequeños, ¿no? De jugar ese small ball. Y bueno, pues él yo creo que se ha adaptado bien, creo que ha dado ese cambio, ¿no? Que a nivel físico también se le ha notado mucho. Tiene que armar mejor su juego, creo que desarrollar el juego sobre bote o convertirse en un especialista en lanzamiento exterior, el juego sin balón que él tanto hacía también en Badalona. Bueno, me da la sensación de que es un jugador que te tienes que quedar, y aquí también, construyendo plantilla, recordemos lo de la Liga CB, Darío, Núñez y Parra, 3 cupos, ¿vale? Que esto también es un aspecto importante. Panther es comunitario, digo, para el tema de las situaciones del equipo. Y el otro nombre es Abrines, que yo personalmente tengo muchas dudas. Contractualmente no hay ninguna, contrato hasta 2026. Yo tampoco tengo información sobre esta historia que se ha leído en las últimas 24 horas de si se va a retirar o no, lo desconozco. Pero sí que creo que el Barça podría encontrar un jugador mejor en ese puesto de alero, ¿vale? Ese alero 2, ese 3-2, ¿vale? Se habla de nombre de Xavi López Aróstegui, que acaba contrato, pero entiendo que Valencia, me cuesta imaginar que no lo meta en el tanteo si llega un equipo como el Barça y le pueda jugar esa situación económica, salvo que tenga muy claro que no quiera al vizcaíno, protagonista, por cierto, en Calan hace poco. O puedes buscar otro tipo de escenario, porque en el interior también puedes tener cupos. Yo tengo la sensación, y lo dije el día que ficharon a Sengelia, que el tema de Toko, aparte de que sea buen jugador o no, tiene que ver que es cupo. Porque puede ser que se preparen para alguna salida. Se habla de la de Abrines, se habla de otras. Es cierto que la temporada de Abrines no ha sido buena. O sea, yo, de hecho, en la lista de la selección, por ejemplo, me cuesta imaginarlo, verlo dentro, pero yo no le he visto tan jugador tirador como esperábamos. Yo creo que es un jugador voluntarioso, buen trabajador, jugador de equipo, pero es cierto que ya no tiene el brillo de hace 3-4 temporadas. Veremos qué pasa con él. Yo tengo esas dudas. Contractualmente tiene contrato, con lo cual, en caso de quedarse, para mí debe ser un jugador de equipo, ¿no? No le veo entre los 7 principales del Barça. Y creo que pueden mejorar esa posición, ¿eh? Veremos si con un comunitario, con otro tipo de perfil. Vale, y abrimos el melón del juego interior. Con esto, más o menos, yo os he dejado claro que creo que el Barça necesita un base. Pero claro, paso previo es solucionar algunas de las situaciones, si no es la de Satoransky, la del Apro, etcétera, etcétera. Y en el alero necesita un recambio de Anderson y esperar a lo que pase con Alex Abrines. Estoy hablando siempre desde mi opinión, ¿eh? No desde lo que se está filtrando, la información. Hay cosas que pueden tener sentido. Vamos con el interior, donde hay 5 nombres. Uno es Chimezie Metu, que acaba contrato y por todas las informaciones que se han dado está fuera. Lesión además de larga duración, desgraciadamente para el jugador nigeriano, que va a estar muchos meses fuera. Claramente, si él hubiera estado sano, yo lo hubiera colocado aquí. Ningún debate, me parece que su temporada ha sido muy buena, y la primera lesión que estuvo fueron 8 semanas, ¿no? Si no me equivoco. Creo que le hizo mucho daño al Barça de Peñarroya ahí en el mes de diciembre, pero bueno, pues todo lo que ha pasado a mí me ha sorprendido, ¿eh? Sobre todo cuando vimos algún mensaje, ¿no? de porque había negociado con otros equipos y tal. Bueno, yo creo que es una cuestión de que deportivamente son muchos meses, no sabes cómo va a volver, es un jugador que depende mucho de su físico. Entiendo perfectamente que el Barça, pues en este caso, no pueda esperarle. Y estar en 4, antes de abrir el melón de los 5, estoy a Barry Parker. Contrato hasta 2026, para mí es otra de las piezas clave del equipo. Es cierto que es un jugador que te da mucho en ataque y que en defensa menos, ¿no? Eso es así. Pero creo que es un jugador que aparece, que yo creo que hizo una buena eliminatoria con Mónaco, que te da juegos echando el balón al suelo, que yo creo que en el puesto de la pívot, donde hay una falta de talento brutal, pues tú tienes un jugador de bastante impacto.
Bueno, más o menos tiene sentido, ¿no? Y creo que si el Barça ha construido una plantilla con contratos hasta 2026, no te puedes poner a romper. Hombre, me dices ahora, ¿viene el FC y le pone 1 millón y pico por Parker? Bueno, pues ahí estamos hablando de otro escenario, pero cosa que yo creo que puedes intentar medio insinuar que buscar a un jugador por Satoransky o por Lapro, yo creo que con Jabari Parker tienes una buena posición de ala pivot. Opinión, se va Metu. Creo que Sengelia no es el recambio de Parker. Esto lo digo ahora. Creo que el Barça, y es algo que hablamos desde el inicio cuando fichó a Fall, necesita, para mí, el 4,5 puede ser Metu, pero es que necesita otro 4. Para mí, Para mí, yo ficharía otro 4, no iría por un 5. Y ahora lo explico. Bueno, Vesely, contrato 2026, un jugador que sí que ha estado castigado por lesiones, pero indudablemente es una de las piezas clave del Barça. Cuando él está bien, esa capacidad de pase, el tiro de media distancia, jugador que te da ese empaque, defensa, rebote y tal. Bueno, muy buen jugador. En definitiva, creo que hay el Barça pocas dudas con él. Yo tengo más dudas de cuál será su siguiente contrato y si al Barça le compensaría. Esto es otro debate, pero será para este vídeo de la temporada que viene o durante el curso. No creo que vayas a encontrar un equipo que te pague un pastizal por él, y yo creo que él te puede dar muchas cosas como pívot titular. Y aquí llega la gran duda, ¿no? Primero, vamos a ir con Fall, que me parece muy fácil la situación. Yo creo que es salida. Yo no entendí su fichaje. Habrá gente que le habrá gustado. Creo que aquí es interesante que los culés nos digan, me ha gustado este jugador, creo que se debería quedar. Yo creo que no fue una buena decisión. Es cierto que ha tenido partidos numéricamente buenos, un jugador muy grande. Pero creo que desde el primer día partir con un pivot, como era Nagy también, este Fall, que no pueda jugar ni con Vesely ni con Billy, te genera un problema de encajes entre piezas. Así de claro lo veo. Para mí creo que puede encontrar algo mejor en el mercado. Ya sé que también el centímetro es muy caro en el baloncesto europeo. A mí Fall, hombre, si me dices el Barça tiene opción de 15 fichas, quédatelo. Pero como veo que el Barça va a estar en una plantilla de 13 más cantera, me cuesta imaginarlo, no lo veo. Y aquí vamos con el gran nombre, Billy Hernán Gómez. ¿Qué va a pasar con Billy? Tiene contrato hasta 2026 y he leído a un lado +1 incluso, ¿vale? Pero yo 2026 es lo que he leído. De aquí hemos leído de todo. De que el Barça quiere quitárselo y él no quiere. Le escuchamos a Billy decir que él se querría quedar más tiempo. Se ha hablado de que podrían buscar una rescisión. Yo creo, en condiciones normales, que es muy difícil que Billy se vaya a ir porque ya no, me voy a ir a otro lado. Os explico lo mismo que os había dicho de Satoransky o de Lapro. No lo veo. Me entiendo. Es que además entiendo al jugador. Yo firmo un contrato, me quedo en el Barça. ¿Que el Barça puede buscar una solución? Sí. ¿Que es un jugador caro? Viendo cómo está el nivel de la Euroliga, ahora mismo Dano Turu va a cobrar más. ¿Os parece mejor jugador Dano Turu? Yo creo que Billy ha demostrado cosas dentro del equipo y dentro de, bueno, el contexto que le ha podido dar Joan Peñarroya no le ha funcionado mal. Obviamente no es el jugador que imaginamos tras el Europeo 2022. Esto es así. Y yo creo que entre los dos hermanos hemos visto que Juancho ha cogido una evolución a un jugador muy útil en Euroliga, Billy en un jugador de rol muy concreto. Y me parece irreal ubicarlo aquí. O sea, me parece irreal pensar que alguien va a fichar a Billy Hernán Gómez. Me sorprendería que alguien diga, oye, que te lo pago, al jugador le encaja, te vas. Yo creo que se va a quedar, ¿vale? Voy a poner dudas, ¿vale? Que creo que tiene más coherencia. Tiene más coherencia que una pieza clave, no es una pieza clave. Yo creo que se va a quedar. ¿Que hay una rescisión? Sí. Pregunta, ¿qué pivote te quedas? ¿Te quedas a Fall antes que a Billy? Yo ahí sí que tengo muchas dudas. Mi sensación es que se va a quedar. Y yo creo que vas a tener que construir con Billy, Vesely, Toko, que es lo que se está diciendo, que Toko puede actuar de 5, que ganó una liga con Baskonia jugando de 5, en Bolonia ha jugado de 5, aunque no es un pivot como tal, y tampoco es un especialista defensivo, Parker y otro 4, que yo creo que debería ser un 4. Ojalá fuera un perfil en el sentido para el Barça tipo Chimenez y Metu con movilidad y tal, pero un jugador de impacto defensivo que le pudiera sujetar en cierta manera al Barça a nivel defensivo, ¿no? Aquí tenemos que ver cuál es lo que quiere Peñarroya, ¿no? El año pasado me acuerdo que sonó Blossomgame, pues un jugador más pequeño, más aguerrido, no lo sé qué tipo de jugador querría, pero es evidente que el Barça necesita una pequeña remodelación en esa posición y que lo de Billy no me parece tan sencillo, ¿vale? Salvo que suceda un caso como el de Nikola Mirotic y tal. Escenario. Creo que el Barça necesita buscar un base. Para mí, creo que ha sido un problema de toda la temporada. Creo que necesita buscar un alero a expensas de lo que pudiera pasar con Alex Abrines, donde las dudas las he ubicado un poco en qué decisión va a tomar. Aquí son informaciones que yo en este caso no controlo. Y luego en el interior creo que necesita una remodelación que ya necesitaba el año pasado. Porque con esto también digo, ahora mismo la plantilla no es larga, O sea, estamos hablando de que considero que hay 6 más otros 3, 9, más Toko y Miles Kale, que sí se acaban llegando.
11 más otro alero y tal, 12. No va a tener, yo creo, por poco lo que le he escuchado a Navarro, por lo que hemos visto todo el año, habló incluso ayer del esfuerzo de Neto, no le salió bien, y luego tal, un jugador, otro, no llegó nadie cuando lo de Hurtel pasó. Creo que no se va a ir a una plantilla de 15, O sea, el Barça va a ir con 13 y la cantera. Esta es mi sensación. Entonces, creo que va a tener que acertar mucho en el perfil de jugador que ficha. Y creo sobre todo que necesita, para mí, alguien que mueva mucho el equipo, que haga jugar el equipo, que potencie el juego de Panther, bueno, que le dé ese salto. Pero creo que es un verano en el que el Barça va a hacer 4 movimientos, como mucho. Es un poco el escenario que atisbo a día de hoy, pero también es cierto que con lo de los 20 equipos y tal puede haber bastantes cambios de escenario. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Creéis que va a haber revolución en el Barça? ¿Va a haber cambios importantes? ¿Fichajes clave? Por cerrar, a mí Toko Sengelia me parece que es buen jugador, creo que tiene esa experiencia, entiendo que Toko Sengelia quiera volver a la CB, es un jugador que te da también mucho liderazgo, que me parece que también es algo importante, pero es un jugador que se lesiona mucho, cuidado a esto. Y bueno, lo de Miles Cali me suena a un jugador recurso dentro de la plantilla, un perfil Anderson, y bueno, pues no volverse demasiado locos con jugadores y entrar en esa pelea de aleros para Euroliga. Yo creo que no se quieren complicar mucho la vida y veremos si a partir de aquí pues hay un base, hay una salida o algo que no se espera, pero yo creo que el Barça necesita mover una ficha porque hay mucho con contrato. Es que realmente que acabe en contrato está Anderson y está Fall. El resto no acaba en contrato, es decir, y Metu. Tienes que encontrar un jugador que acabe contrato. Y los 3, en este caso, ya habéis visto, en mi opinión, he decidido moverlos, ¿no? Dentro del plan del Barça. Lo iremos viendo y analizando, pero bueno, era importante hacer este análisis también de la temporada del Barcelona y veremos, ¿no? De la mano de Joan Peñarroya cuál es el proyecto que pueden construir. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, adiós.